Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de las aulas de salud de Policlínica y el Diario Vasco. Esta tarde vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva de la obesidad. Ya sabéis que los médicos distinguen entre lo que es sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, que es la más grave, la más peligrosa. Según ellos, 4.000 guipuzcoanos de entre 18 y 64 años tendrían indicación quirúrgica para tratar su obesidad. También dicen que el 90% de los casos de esta cirugía mínimamente invasiva de la obesidad es exitosa. Como el tema nos parecía que era muy importante, que además podía afectar a más gente de la que está diagnosticada y que no sabe que hay soluciones para estos problemas, hoy hemos invitado al equipo de cirugía mínimamente invasiva de la obesidad de Policlínica a que nos dé esta charla. El doctor Enrique Navascués se ha excusado, tenía un congreso, no nos va a poder acompañar esta tarde, pero tenemos aquí con nosotros al doctor Javier Murgoitio, que está a mi izquierda el primero, por la esquina de la mesa, y a mi lado el doctor José Luis Elosegui. Ambos son médicos, expertos, especialistas en cirugía general y en cirugía del aparato digestivo, con más de 25 años de experiencia, más de 5.000 cirugías sobre sus espaldas cada uno, es decir, estamos hablando con dos especialistas que lo saben casi todo en esta especialidad y que además han sido unos pioneros en incorporarse a la cirugía mínimamente invasiva, a la cirugía por laparoscopia que tan excelentes resultados está dando en este tipo de cirugías digestivas. Yo no me voy a demorar ya mucho más, creo que los protagonistas hoy son ustedes, así que luego, como siempre, podrán preguntarles lo que quieran. Buenas tardes y empezamos ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, para nosotros, que somos un nuevo equipo de cirugía en Policlínica Guipúzcoa, agradecer esta oportunidad que nos han dado de dirigirnos un poquito pues, a los que son nuestros pacientes diarios. Y empezando por el título de estas aulas de salud, pues los avances en la cirugía mínimamente invasiva, en cirugía digestiva y endocrina. Lo hemos puesto en tres filas porque vamos a explicar las tres líneas. Todavía el Ministerio de Educación y Cultura, los títulos que nos expide a los especialistas en cirugía ponen el nombre de médico especialista en cirugía general y aparato digestivo. Es decir, originariamente todos hemos sido cirujanos generales. Ese sería el tronco común del que partimos. A partir de ahí, ya hace años, pues ya ha habido ramas, es decir, la cirugía cardíaca, la torácica, la plástica, la cirugía ortopédica o traumatología, etcétera, que se han ido saliendo de la cirugía general. Entonces, los cirujanos generales nos quedamos con el título este de cirugía general y aparato digestivo. Pero nosotros, que somos un nuevo equipo en la Policlínica, hemos acuñado el nombre de digestiva y endocrina porque también casi el 100% de nuestra actividad se va dirigiendo a estos dos grupos. Por un lado, el aparato digestivo, es decir, prácticamente desde la boca no, pero empezando desde el esófago, todo el tubo digestivo, estómago, duodeno, intestino delgado, colon recto, hasta el ano. Y luego órganos que están adscritos a este aparato digestivo, que son el hígado, la vesícula, las vías biliares, el páncreas y el bazo. Ponemos la segunda parte de endocrina porque el tiroides, las paratiroides, etcétera, pues no entrarían dentro del epígrafe de digestivo. Por eso hemos puesto el título este de cirugía digestiva y endocrina. Es un nombre, digamos, de nuevo cuño. En medio nos queda la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad, que luego hablará el doctor Murgoitio, y la cirugía de la pared abdominal, es decir, las famosas hernias, que tampoco los podemos meter ni en el digestivo ni en el endocrino. Es decir, sería nuestra pequeña herencia que nos queda de cirujanos generales. Es decir, el título de cirugía general sería el tronco común del que hemos partido todos los especialistas cirujanos, entre comillas, pero a partir de ahí nosotros, y pasa lo mismo en Francia, que ya empiezan a llamarse cirujanos viscerales, etcétera, pues ya nos dirigimos más a la cirugía del aparato digestivo y de la cirugía de las glándulas endocrinas. La segunda línea sería la cirugía mínimamente invasiva, del título que hemos comentado antes. Cirugía mínimamente invasiva, que los pioneros iniciales fueron mayormente ginecólogos, porque los ginecólogos lo que hacían era simplemente explorar la cavidad abdominal
mediante un pequeño orificio, digamos con un trocar y una pequeña óptica, pero simplemente exploraban, es decir, para ver todos estos padecimientos de las mujeres de origen ginecológico, bien sea de los ovarios o de las trompas. Pero el pionero en, digamos, en realizar una intervención fue este cirujano que tenéis aquí, Philippe Muret, francés, que realizó la primera operación de quitar una vesícula por vía laparoscópica. Y la laparoscopia es un nombre que, esta palabra que a veces nos cuesta entender, significa por un lado láparo, que significa cavidad abdominal, y escopia, que viene del griego, que significa escopein, que significa mirar, ¿de acuerdo? O sea que la laparoscopia, el nombre significa siempre mirar dentro de la cavidad abdominal. Bueno, pues este señor ya el año 87, hace 25 años, realizó esta primera intervención por vía laparoscópica, y de ahí antes de los 10 años ya todas las intervenciones, o la mayoría de las intervenciones que antes realizaban los cirujanos por vía tradicional, ya se realizaban por vía laparoscópica. Entonces, el inicio de la cirugía mínimamente invasiva sería este. A partir de ahí, esto no se ha estancado, es decir, a partir de ahí se está evolucionando, es decir, todos estos nombres raros que ponemos en la parte inferior, pues los habréis oído, pues cirugía a través de orificios naturales, el T o el TEN, es decir, cirugía a través del ano. Son una serie de evoluciones de esa cirugía mínimamente invasiva, pero que no entran dentro de la laparoscopia, es decir, no son simplemente para la cavidad abdominal. Nosotros, como he dicho antes, como nuevo equipo de cirugía digestiva y endocrina en Policlínica Guipúzcoa, desde 1 de enero de este año, pues los tres tenemos experiencia en este campo y hemos incorporado estas técnicas a la cirugía. ¿Pero qué significa cirugía mínimamente invasiva? Pues dicho en otros nombres sería la cirugía de mínimo abordaje. Es decir, mínimo abordaje significa por mínimas incisiones, como vemos en la imagen, por pequeñas heridas de 5, 10 o 12 milímetros, realizar la misma operación que realizábamos tradicionalmente, es decir, extirpar un órgano, extirpar parte del intestino, quitar el apéndice, cualquier otra intervención, pero hacerlo sin las clásicas grandes heridas. Es decir, el tópico de grandes heridas, grandes cirujanos, pues hoy en día está totalmente en desuso. Pero pensar que no somos únicamente los cirujanos digestivos los que hemos entrado en esta mínimamente invasiva, es decir, todas las especialidades que veis abajo, es decir, los cirujanos torácicos le llaman la toracoscopia, los traumatólogos tenéis de harto conocido las famosas artroscopias de rodilla, de hombro, etcétera, y luego los urólogos, los ginecólogos, es decir, aprovechar mínimas incisiones o vías naturales para realizar intervenciones que antes se realizaban por las vías clásicas. Esta imagen la pongo, es decir, porque lo anterior son un montón de letras, pero aquí se entiende lo que quiero decir con la cirugía mínimamente invasiva. No significa que hoy en día no se realicen estas incisiones, es decir, hoy en día cuando es necesario seguimos realizando las aperturas tradicionales, pero la cirugía mínimamente invasiva lo que intenta es evitar estas incisiones. ¿Y por qué intenta evitar estas incisiones? Pues porque estas incisiones nos van a acarrear lo que vemos en estas imágenes, o nos pueden acarrear, pues por un lado, cicatrices que todo el mundo hoy en día, es decir, a un paciente, a una persona, muchas veces le importa muy poco lo que hemos realizado dentro, y en cambio la cicatriz le molesta o le importa un montón, y otras veces de estas grandes incisiones pues surgen lo que llamamos las famosas hernias incisionales o eventraciones. O sea que la cirugía mínimamente invasiva fundamentalmente lo hemos iniciado por ese tema. Pero volviendo atrás, en la definición de la cirugía mínimamente invasiva he puesto en unas letras que para ello necesitamos una serie de instrumental, y para ello pues la tecnología y la industria nos han ayudado y han colaborado mucho. El símil de la derecha de los mecánicos, pues os podéis imaginar que clásicamente cuando uno llevaba el coche al garaje, lo primero que hacían era abrir el capó. En cambio, hoy en día cualquier coche de gama media-alta simplemente se enchufa un ordenador y ese ordenador hace el diagnóstico de lo que tiene ese coche. Pues en nuestro caso viene a ser lo mismo. La cirugía mínimamente invasiva no cambia, digamos, la cirugía a realizar. Es decir, si nosotros tenemos que hacer una extirpación de un órgano
o una resección de un segmento de intestino, por la laparoscopia o por la mínimamente invasiva tenemos que realizar la misma actuación, únicamente que va a ser para nosotros más dificultosa. ¿Por qué hacemos la cirugía o por qué ha evolucionado la cirugía mínimamente invasiva? Hemos puesto las imágenes de las hernias, pero en esta diapositiva, en la parte superior, ven ustedes sobre todo lo que está subrayado, es decir, la disminución del dolor posoperatorio es una cosa que no hace falta estudios, es decir, si uno ha padecido cualquier tipo de estas cirugías, lo sabe. Las complicaciones de la herida quirúrgica, lo mismo. A la vez, clásicamente los pacientes, lo cual ahora nos cuesta, pero clásicamente los pacientes permanecían ingresados en el hospital durante días, no solo por la cirugía que habíamos realizado, sino simplemente porque el recuperar su actividad cotidiana costaba. Con la cirugía mínimamente invasiva, muchos procesos, el apéndice, la vesícula, hernia, etcétera, suponen operación en un día y el alta al día siguiente, incluso operación a la mañana y el alta a la tarde o a la noche, lo cual va a suponer también una rápida reinserción laboral. Las desventajas, que las pongo un poquito más en pequeño, pues son desventajas fundamentalmente para los cirujanos, en el sentido de que si nosotros o los grandes cirujanos de las grandes heridas antes lo exploraban todo con sus manos, ahora nosotros tenemos que explorar todo indirectamente, es decir, tenemos que tener instrumentos que van a prolongar nuestras manos. Entonces hemos perdido sobre todo la percepción, la sensibilidad, lo cual con los años uno también aprende, es decir, la percepción de los dedos no es la misma que la percepción de un instrumental largo, pero se va aprendiendo. También tenemos un manejo difícil, sobre todo cuando hay una complicación, cuando hay una hemorragia o cuando tenemos que realizar una sutura, por ejemplo, un cosido, pues suele costar, es más dificultoso, pero esas son habilidades técnicas, es decir, que se van adquiriendo. El manejo oncológico significa, es decir, se trata igual por cirugía mínimamente invasiva una enfermedad maligna que por cirugía laparoscópica. Bueno, pues ya empieza a haber estudios en los que por cirugía laparoscópica únicamente invasiva las cirugías tienen mejores resultados oncológicos que las cirugías abiertas. ¿Por qué? Pues porque no solo tenemos un instrumental de trabajo, también tenemos un instrumental de visión, es decir, todas las ópticas, todas las cámaras, etcétera, que llegan muchas veces a sitios donde antes el ojo humano no llegaba. Y en la última frase de mayores costes, bueno, eso lo pongo entre interrogantes porque es evidente que esta cirugía, el coste del hospital aumenta pues porque el tiempo quirúrgico es mayor, o sea, utilizamos más recursos de quirófano y luego os podéis imaginar todo ese armamentario que vemos en el quirófano tiene un coste y es caro. Lo que pasa que si eso, y hay estudios que corroboran, si eso lo llevamos a un coste para un sistema de salud, es decir, aquel paciente que ha sido operado, por ejemplo, de vesícula tradicionalmente, se va de alta al 6º día, pero se incorpora a trabajar al mes y medio, hay unos costes, es decir, la baja laboral, la estancia, etcétera. En cambio, la misma intervención realizada por laparoscopia se puede ir de alta a las 24 o 48 horas, se puede incorporar al trabajo a los 15 días, es decir, todo eso, si repercutimos todos esos costes, la suma, a lo mejor, este mayor coste de la laparoscopia se ve diluido. Hemos visto esta imagen y, por supuesto, como hemos dicho antes, pues la cirugía mínimamente invasiva viene de la evolución de, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que fuera, digamos, una sala de quirófanos o una sala de disecciones de igual aproximadamente de hace 100 años y una imagen de un quirófano moderno. Es decir, incluso antes los alumnos, los aprendices, etcétera, se sentaban alrededor para ir viendo cómo los grandes cirujanos realizaban las operaciones. Supongo que no veían nada desde esa distancia, pero en cambio ahora pueden estar operando 2 o 3 cirujanos y en otra sala contigua se puede estar viendo la operación en vivo e indirecto, en imagen, por supuesto. En este sentido, Policlínica Guipúzcoa, nosotros hemos visto, y por eso también hemos estado de acuerdo con ellos, en que han hecho una inversión de futuro. Es decir, no sé si conocen ustedes, pero ha habido una obra de ampliación en la que se ha hecho todo un nuevo bloque quirúrgico con 12 quirófanos, una nueva unidad de reanimación y una nueva unidad de vigilancia intensiva. Todo ello imaginándonos que
que va acompañado de los quirófanos con todo su equipamiento adecuado. Y además hay que añadir pues, el sistema de robot, el sistema Da Vinci, que es otro armamentario más para la cirugía mínimamente invasiva. O sea que en ese sentido estamos agradecidos a Policlínica Guipúzcoa porque cuentan con los medios, sobre todo en estos tiempos de crisis donde las inversiones se realizan muy cuidadosamente, pues cuentan con toda una serie de medios para que la cirugía mínimamente invasiva la realicemos sin ningún peligro. ¿Qué avances hay en la cirugía digestiva e endocrina? Bueno, pues podríamos ir apartado por apartado, es decir, depende de la patología, hablando de los avances, es decir, en la vesícula biliar, en la cirugía del hígado, en el páncreas, en el colon y recto, etc. Pero hoy el doctor Morgoito a continuación nos va a hablar sobre todo de los avances que ha habido en cuanto a la cirugía mínimamente invasiva en la cirugía de la obesidad. Buenas tardes. Buenas tardes, soy el doctor Morgoitia. Primero, como ha dicho el doctor Elosegui, agradecer a Policlínica el haber elegido para un futuro a esta unidad de cirugía digestiva y endocrina para ser punteros en Guipúzcoa. Creemos que lo vamos a conseguir dentro de la medicina privada y para ello vamos a ir aportando una serie de aspectos. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva hemos elegido la cirugía de la obesidad porque seguramente es de las cirugías que más se beneficia de la cirugía mínimamente invasiva. Bien por las pequeñas incisiones, bien porque a su vez es más precisa. Por todo ello hemos elegido en la charla de hoy la cirugía de la obesidad dentro de la cirugía mínimamente invasiva. Vamos aquí. ¿Qué consideramos la obesidad? La obesidad se define como un acúmulo excesivo de grasa en forma de energía que tiene efectos adversos para la salud y en la duración de la vida. La evaluación de quiero saber si estoy un obeso mórbido, si soy un sobrepeso grado 1, si tengo un sobrepeso grado 2, habitualmente lo hacemos por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal consiste en que nosotros dividimos la altura por el peso, entre la altura en metros al cuadrado. Entonces, con eso podemos afinar un poquito más viendo el sexo y añadiendo la edad del paciente. Por esa misma razón podemos luego calcular e indicar el número de intervenciones. ¿Por qué debemos realizar la cirugía de la obesidad? Pues la cirugía de la obesidad, aparte que lleva asociadas muchas comorbilidades, todos sabemos que es en determinadas edades además muy frecuente el que uno tome la pastilla de la diabetes, la de la tensión y la del colesterol. El síndrome metabólico en el que va añadido a toda la enfermedad de la obesidad. También hay alteraciones respiratorias importantes, como el síndrome de la apnea del sueño, gente roncadora, patología articular con artrosis de cadera, de rodilla, que requiere prótesis debido al peso, la pérdida de agilidad a la hora de moverse por un lado para otro, alteraciones endocrinas y gonadales, alteraciones circulatorias. Hay un aumento de tumores debido a la obesidad. Eso en trabajos americanos se ha demostrado, sobre todo de útero, de mama, de colon, y también alteraciones dermatológicas lógicas de la obesidad. Los pliegues producen una serie de alteraciones. Pero por lo que verdaderamente nos viene la gente a la consulta es por la calidad de vida que eso les produce. Por un lado, a nivel familiar, ya partimos de que la pareja empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque uno de los dos realmente ha engordado mucho y ya no se ve a gusto al lado de la otra parte. Ya sufren a ese nivel, sufren a nivel laboral. Cuando abren la puerta a pedir un empleo hoy en día, con lo difícil que es, y se vienen en la puerta, pues a no ser que vayas para cocinero, pues casi lo tienes crudo. Y por otro lado, el lado social, el lado que toda la gente cuando ve que Michelin, que cómo lo lleva, lo lleva mal, ¿no? Como decíamos, de alguna forma, si ya entablar una relación en Euskadi es difícil, pues si ya eres obeso mórbido ni te cuento, ¿no? Entonces este impacto social produce una caída de la autoestima importantísimo que hace que verdaderamente este paciente venga a la consulta por esto. Esto es lo que verdaderamente le preocupa y luego el que tenga tensión alta, pues bueno, ya lo verá. Pero lo que verdaderamente le preocupa es que se sienta en un momento determinado con ese sobrepeso y esa falta de imagen. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones nosotros partimos que
no a todo el mundo creemos conveniente que se debe intervenir. Primero hemos puesto una edad, un rango de edad. ¿Por qué los 15 años podríamos haber puesto los 16, los 17? Pues porque primero creemos que antes de los 15 años tenemos una parte educacional, incluso médico-dietético, que se puede afianzar, ahondar, porque estamos viendo que ya no solamente a nivel adulto, a nivel infantil, tenemos unas tasas de obesidad altísimas. Yo creo que la educación ahí debe ser fundamental. Yo creo que es un aporte que debemos dar desde esta mesa, de que a los niños de alguna forma siempre se les ha premiado, de alguna forma con chuches, con bollería, y realmente creo que ahí tenemos que cambiar. Es un cambio muy importante, porque estos niños que son obesos ahora serán obesos cuando sean adultos, porque el estilo de vida es así. Y hemos puesto 60 años nosotros como equipo. ¿Por qué 60 años? Pues, al igual que lo que he dicho con los 15, pueden ser 61, 62, depende de cómo vaya cada uno. Pero es que aumenta muchísimo, de alguna forma, el riesgo quirúrgico anestésico del paciente, que para nosotros debe ser inferior al 0,1%. Entonces, no creemos a veces conveniente. Puede ser que el paciente sea obeso, tenga un síndrome metabólico importante y que requiera una intervención, y él esté en unas condiciones quirúrgicas muy buenas. ¿Por qué no? No tiene por qué ser todo... Pero habitualmente no se suele dar así. Habitualmente suele ser gente que sufre ya desde el punto de vista respiratorio, articular, y cuando ya se aumenta la edad, todo eso se va sumando. Todo eso se va sumando y va juntando. Hoy en día se está hablando mucho de la cirugía metabólica, en las cuales ya no hablamos de estos índices de masa corporal que hablábamos, lo veis en la diapositiva, ya por encima de 40 se operan todos. Entre 35 y 40 hay una comorbilidad, se deben de operar. Hoy en día, cuando ya existiendo este síndrome, por eso se dice cirugía metabólica, diabetes, colesterol, y tenemos la tensión, sabemos que tenemos un aumento de accidentes cerebrovasculares, cardíacos. Sabemos que este paciente tiene menos esperanza de vida que un paciente normal. Entonces hay gente que empieza a bajar al 30, IMCs de 30 más comorbilidad. El último Congreso Europeo que asistimos en mayo en Barcelona, ya se empezaba a hablar de 30 a nivel del IMC, y se está dando mucha importancia al tema de la cirugía metabólica. ¿Contraindicaciones? Pues bueno, a los pacientes cirróticos, debido a la gran comorbilidad, no les solemos intervenir. Las adicciones, un paciente alcohólico o que va en el tema de la drogadicción, tampoco. Todas las alteraciones psicológicas, psiquiátricas, como trastornos psicóticos, alteraciones de personalidad, retraso mental, tampoco creemos conveniente. ¿Por qué? Porque la gente necesita un seguimiento muy estricto, y ese seguimiento que le hacemos nos parece fundamental, llevando un equipo multidisciplinar en el que participamos nosotros, con los endocrinos, con los anestesistas que le hacen una valoración preoperatoria al enfermo, con el gastroenterólogo, una nutricionista que va a estar con la paciente o el paciente prácticamente de forma continuada para poder ayudarle pues, en todas esas diferencias, en su forma de comer, en su forma de... En todo esto necesita una persona, no es operar y ya. Habitualmente ahí suele estar el gran drama del paciente intervenido, que piensa que se opera y aquí ya está. Yo ahora ya bajo el peso, que para eso he hecho mi esfuerzo de operarme, y ya está. No, necesita mucho seguimiento, mucho apoyo de todo el entorno familiar, y para eso le damos una importancia especial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí hemos puesto unas cosas, unas técnicas clásicas. Por ejemplo, en la primera hay unas técnicas restrictivas y otras malabsortivas. ¿Qué son restrictivas? Que reducimos el estómago para que lo que coma el paciente se llene antes y entonces no coma más. Entonces, desde un punto educativo, esa forma restrictiva de alguna forma le debería de ayudar a bajar de peso, come menos. Eso se ha visto con el tiempo, hasta el paciente engaña a lo que es la cirugía. ¿Por qué? Porque depende, en algunos casos, si no quiere ayudar, pues la gastrocoplastia vertical anillada, tomando batidos, lo que es el sugar obesity, el obeso que está tomando bomboncitos, una de estas cosas, y que además estas cirugías han llevado a
hacer fístulas entre la salida del estómago. Luego la banda gástrica ajustable, que ha sido, como veis ahí, la segunda. Esta ha sido la cirugía en Europa, por su sencillez, que más se ha realizado. Esto parecía, además, se vendía muy bien. Yo esto lo hincho y como menos. Oye, hoy que tengo una comida estupenda, lo deshincho y como algo más. Se ha visto que más del 50-60% se han tenido que retirar. Entonces, al igual que he dicho antes, en el Congreso Europeo se está viendo que baja de forma decreciente la realización y la colocación de estas bandas. Cada vez se colocan menos. Y luego están otro tipo de técnicas que hoy en día, luego pasaremos en alguna diapositiva, pero por deciros, el sleeve gastrectomy, por ejemplo, tiene un efecto hormonal que es muy importante, porque la parte de estómago que se quita, que es como la manga gástrica, que le queda menos estómago, solamente le queda la parte interna, aquí es donde se producen principalmente las hormonas que nos dan sensación y ganas de comer, que nos hacen pasar hambre, como son la grelina, cosas que antes no se sabían, antes se operaban, pero esto poco a poco se ha ido sabiendo. Y entonces, al haber la primera parte que va pasando hacia la zona duodenal, hace que se produzca el CCPJ, que es otra hormona que lo que te hace es saciedad, una sensación de que tú has comido y aun comiendo poco estás lleno, te sientes lleno. Son dos cosas fundamentales que en lo que es el sleeve gástrico, que en principio era una primera cirugía para operar a los obesos extremos, se ha convertido en una cirugía claramente en incremento. Os voy a pasar, esta es lo que es el sleeve, lo que es porque se hace por vía laparoscópica, por una endolapadora, por unos trócados, cómo hacemos la técnica. Esto se hace en unas pantallas, como ha enseñado el doctor Elosegui, en las cuales las vamos viendo y nosotros, por medio instrumental, que en esto han mejorado muchísimo con la tecnología médica, pues podemos realizar ese tipo de intervenciones. ¿Y cómo medimos la manga que dejamos ahí? Pues eso lo medimos por medio de una bujía en la cual con un grosor, y ahí es donde vamos cerrando y dejando una cantidad de estómago que verdaderamente después pueda ser aplicado. Estas son las otras técnicas. El bypass gástrico, que ha sido una técnica que realmente ha sido el gold estándar, o sea, la que se hacía como la mejor, y se puede hacer por vía laparoscópica porque incluía las dos partes, una parte restrictiva, que te hacía de comer menos, y por otra parte malabsortiva, que te hacían que absorbieran menos lo que tú habías comido, y tenía más éxitos que otro tipo de cirugías. Cirugías, por ejemplo, como el suite duodenal o cruce duodenal y la derivación piloparental son cirugías muy buenas, pero con una gran morbilidad, o sea, tienen en el quirófano muchos riesgos, entonces la gente lo realiza menos. Y luego últimamente se realizan muchas más, pero por ejemplo, ya te digo, en el último congreso de cirugía todavía casi ni la aplicatura gástrica sí, en la cual por vía endoscópica no, por vía laparoscópica vamos cerrando la curvadura mayor, y ya se ha ido viendo en estos primeros resultados que los resultados son bastante escasos, porque todavía se sigue produciendo la hormona que nos da ganas de comer, como la grelina. Entonces, ya todavía tiene mucho camino por recorrer. Y ya con el POSE, que es cirugía sin cirugía, o sea, le disminuimos el estómago sin ninguna incisión, pues igual es el futuro. Igual es el futuro de aquí a 10 años o 15 años, no lo sé, pero por el momento todavía tiene muchas cosas que demostrar. En la medicina, que solemos decir basada en la evidencia, no hay artículos en los que puedas decir, no, realmente esta nueva técnica nos va a producir, pues por el momento no los tiene. Entonces tampoco queremos llegar a decir que es una técnica que actualmente podamos hacerla como estandarizada, porque todavía tiene muchas cosas que demostrar. Luego, por otra parte, la cirugía mínimamente invasiva, podemos ver ahí cómo hay mejorías. Antes, con la cirugía abierta, que hacíamos abierta cuando se pegaba el corte, 20 al 30% hacían hernias de las heridas. Hoy en día, con la cirugía laparoscópica, como veis, los cortecitos son mucho más pequeños, y como se está haciendo ahí en el trabajo, se mejora de forma muy importante. Y luego, entre estas diapositivas, pues prácticamente no han pasado más 100 años. Parecen como muchos, pero no son tantos en realidad a la hora del ser humano. Y cómo se operaba en aquel tiempo y cómo hoy en día llegamos a operar en unas salas en las cuales vemos a través de pantallas con unos instrumentos pequeños para poder hacer la misma cirugía que se hacía entonces. Estos avances son gracias a la biotecnología y a la bioingeniería, pues estamos en el mundo de la innovación. Esto es muy importante, llegar a estas situaciones, pero bueno, en 100 años hemos llegado a esto, ¿no?
Y nada más, gracias por la atención y nos damos tiempo para que nos preguntéis lo que queráis. Bueno, pues ahora es el turno de ustedes, el turno de las preguntas. Muchas gracias, doctores. Yo creo que han estado muy contundentes, quizás un poco técnicos. Ahora veremos a ver qué dudas les asaltan. Hay dos azafatas con micro. Levantan ustedes la mano y les acercamos el micro. Sí. ¿En qué casos o con qué enfermedades está desaconsejado la cirugía, por ejemplo? Una EPOC, ¿qué pasa conmigo? Si voy a estar con ustedes, llegamos a la conclusión de qué tal, pero EPOC. No, en principio, mira, le voy a contestar. Tiene que ver, en principio, para el tema de la obesidad. Primero habría que ver si está indicado en ustedes la intervención. No sé si se oye bien. No sé si está indicada en ustedes la intervención. Habría que ver realmente en qué situación está. Si el tema respiratorio es debido también a su obesidad o es EPOC de toda la vida, pues porque ha sido fumador, etcétera, pero que se agrava con la obesidad. Entonces, contando la edad, las comorbilidades, el anestesista, por eso somos un grupo multidisciplinar. Yo creo que eso es muy importante, que lo puedan valorar un grupo de médicos que decide cuál es el mejor tratamiento para usted. Y entonces le dice, mire, pues en su caso, con el riesgo quirúrgico no merece la pena que se intervenga debido a eso. O sí, realmente sí, y va a mejorar su EPOC y estar en una situación mejor, por supuesto, y para eso está el grupo multidisciplinar. La EPOC en sí misma no contraindica la intervención. Si puede ser incluso que mejore la EPOC con la intervención. Pero es compatible, la intervención quirúrgica es compatible. Sí, por supuesto. Si el anestesista no la contraindica, por supuesto. Hablamos de seguridad social, vamos a dejarlo, ¿no? ¿Lo qué? De seguridad social. Si se hace por la seguridad social. Sí. Se hace por la seguridad social, pero la lista de espera es tremenda. Y por desgracia estamos en un país con mucho recorte actualmente y me parece que va a ser difícil que esa lista se recorte mucho. Porque recortar nos recortan otras cosas, pero esa lista... Bueno, pues voy a aprovechar para preguntar yo, ¿hay que operar a todos los obesos mórbidos? No, no. Primero, bueno, hemos sacado primero las contraindicaciones absolutas. Luego hay que ver la gente que realmente tiene que tener conciencia de que debe de llevar un seguimiento cercano. Para nosotros eso es muy importante, porque si el paciente no hace ese seguimiento, se siente un poco abandonado, muchas veces falla. Entonces tiene que ser una persona que entre en ese camino, Luego están las contraindicaciones de la edad o los que no tengan, debido al riesgo quirúrgico, pues no tengan un riesgo quirúrgico que no sea aceptable, o sea, tiene un riesgo quirúrgico elevadísimo, pues realmente pues no lo haríamos. Pero por lo demás sí, claro. ¿Qué es lo más satisfactorio en los pacientes que operan? ¿Qué perfil tienen los que operan, que ya tienen muchos operados? Sí. ¿Y qué es lo que les dicen? ¿Cuándo se vuelven ellos a su normalidad? Pues mira, se encuentran contentísimos cuando en la tienda, en vez de ponerse un pantalón talla 54, se ponen una 46. Están encantados. En el espejo y dicen, qué guapo soy, qué bien estoy. Y entonces, esas situaciones cuando cambian y mejoran, realmente están contentos. Me ha bajado el azúcar de 160 a 120. Para su salud es buenísimo, pero él no es tan consciente de eso. Él es consciente de su imagen que la tiene tan destrozada de tanto tiempo de obesidad. ¿Cuál es el caso más exagerado que han operado? ¿Y cuánto tiempo han tardado en coger un peso? Pues bueno, tenemos nosotros el sobrepeso, que intentamos para que la intervención sea un éxito, tiene que bajar un 75%. El peso, han pasado los 200 kilos. Y esa es la pregunta. ¿Y en cuánto se ha quedado y en cuánto tiempo? Pues mira, esta gente, cuando ya ha bajado a 120 kilos, realmente se ha sentido súper satisfecha, pero sí que bajan a ese peso. Sí que bajan a ese peso. Y han sido en tiempos
A veces se ha podido hacer por cirugía abierta, se ha hecho en cirugía en 2 tiempos, pero gente que ha quedado súper satisfecha. Simplemente, pues bueno, no es poco, bajar de 200 a 120. Aunque uno piense 120, si pesaba 200 no puede ir ni al baño ni levantarse casi del asiento. No hay asientos para él. No puede salir a la calle a tomar nada. Es que la situación es un poco... Parece así ridícula, risible, pero es triste. Ese caso que hice de 220, eran 218 kilos, 220. Al año y medio ya estaba en 110. Lo que pasa es que uno piensa, si seguimos así va a llegar a 0. No. Es decir, el organismo, nosotros hacemos la cirugía es una transgresión. Estamos haciendo algo antinatura, pero el cuerpo vuelve a reaccionar. Y entonces, en este caso se hizo un bypass, pero un bypass con un reservorio gástrico, o sea, restrictivo, un bypass muy largo en el sentido de que el alimento y los jugos, bilis y páncreas, se juntaban a menos de 1 metro del colon. Es decir, ese paciente que era un chico joven, vendedor de chuches, era vendedor, pero bueno, supongo que también los comía. Entonces, ese paciente, quiero decir, no había otra solución de entrada, no podemos hacer medias tintas. Entonces, la solución que hicimos fue algo muy agresivo, pero en 2-3 años el organismo vuelve a... Esos puentes que hemos hecho nosotros vuelven a desarrollarse y no es una pérdida en el tiempo ilimitada. Lo ideal es que a los 5 años esa pérdida de peso se mantenga. Pues bueno, de alguna forma sí, porque no es estar de régimen. Lo que nosotros hacemos es una ayuda, que no tengas esa sensación de hambre tan continua por no haber comido y que te llenes con poca cosa. Tomas, pues vas a Arzac, te tomas 2 cositas, te quedas estupendo de régimen nada, pero has comido 2 cositas con las cuales no has engordado. Pues bueno, es un cambio en la vida de la alimentación, es un cambio educacional desde el punto de vista nutricional, que yo creo que es importante, si el paciente quiere, que pueda coger ese camino. ¿Es duro eso? Yo creo que las satisfacciones que te produce hace que no sea tan duro. Es como subir a las gorris duro, es duro, pero una vez que has subido, qué contento te has quedado. Entonces, si lo consigues, dices, todo está por bien dado, ¿no? Hay otra pregunta ahí al fondo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, era un poquito la misma pregunta. Antes le han dado mucha importancia a ese apoyo por parte del nutricionista. ¿Cómo suele ser la adecuación otra vez a la alimentación y si hay alimentos que ya no se pueden ingerir o sí? Hombre, hay alimentos prohibidos. El alimento prohibido sería, por ejemplo, la nata líquida. Si un paciente... porque estos pacientes, lo que preguntaba la señora, es decir, pueden comer como todos los demás, lo único que la cantidad baja 10 veces. Es decir, además nosotros les decimos, usted tiene que comer un primero, un segundo y un postre, pero si no puedo después del primero, es que está echando demasiado el primero. Tiene que comer los 3 platos, ¿vale? Entonces, por mucha transgresión o por mucha cirugía agresiva que hagamos, si un paciente empieza a tomar nata líquida, por ejemplo, es un ejemplo, pues no vamos a conseguir nada. Entonces, ese paciente que está operado tiene que comer como todos los demás, pero la cantidad es imposible, la cantidad se reduce en 1/10 parte. Luego, aparte, tendrá que llevar, depende de la cirugía, en esta nueva técnica que ha dicho en la gastrectomía en manga, pues prácticamente no hay que tomar suplementos, pero en los bypasses y en las técnicas más agresivas hay que tomar muchos suplementos, hay que tomar hierro, hay que tomar calcio, porque hemos hecho una agresión al cuerpo, O sea que muchos de ellos cuentan, tengo que tomar 9 pastillas al día, sí, es así. Es que hemos hecho una técnica de mala absorción de hierro, de calcio, de vitaminas, entonces todo eso habrá que suplementar. Pues esas técnicas se están quedando un poquito en segundo o tercer lugar. Es decir, siempre se tiende a técnicas menos agresivas, pero que den buenos resultados. Tengo entendido que los sólidos se empiezan a ingerir después de un tiempo. Sí, es cierto, sí. Entonces, en principio, empezar a tomar líquidos
que pueden empezar a tomar a partir del segundo día. Y hay gente que es más agresiva, que empiezan antes incluso, pero nosotros por lo menos preferimos que esperar 15 días, 2 semanas, 3 semanas para poder empezar a tomar sólidos. Y empezamos a tomar líquidos hasta que el paciente se vaya acostumbrando. Gracias. Hola, yo estoy operada de bypass. Y tengo un problema. Han pasado 3 años, tengo hambre. Arrímese, por favor, el micro. Tengo Gracias. hambre. Sí. Entonces, me está entrando más comida. Y tengo miedo porque he engordado. Sí. O sea, bajé 28 kilos. No tenía una obesidad mórbida, pero tenía alrededor enfermedades. Entonces, eso lo tengo controlado. En cuanto me operaron, muy bien. Y lo que pasa es que me he dado cuenta de que cada vez estoy comiendo más. Sí, sí, sí. Es lo que hemos comentado un poquito. En el bypass gástrico hemos comentado que el lugar principal que se produce lo que te da el hambre, que es la grelina, estaba en la parte esa del fundus. No tenemos alguna en la que podamos pasar. En lo que es una parte del estómago, en esta parte de aquí, que pone ahí la grelina. Esa parte de ahí que en el sleeve se quita, en el bypass se deja, el bypass tenemos aquí, se deja esa parte de estómago, se deja la parte de arriba, entonces la grelina se sigue produciendo. Y esa sensación de hambre la sigues teniendo. Lo que pasa es que si tú, a medida del tiempo, vas forzando a ese pequeño pucho, bolsa que se ha colocado ahí, donde va empalmado el intestino delgado, le vas aumentando un poquito de tamaño. Entonces, lo que vas aumentándole un poquito de tamaño, aunque tenga una salida estrechita, pues poco a poco hace que, si tú quieres darle, pues él cede. Entonces, dices, jolín, me tengo que estar esforzando siempre. Por eso he dicho antes que esto no es, vale, me opero y ya está. No, no. Nosotros lo que hacemos es ayudar a que el paciente baje de peso, se encuentre mucho mejor, las comorbilidades disminuyan, la autoestima aumente. Muchísimo. Y luego que no se olvide que antes estuvo mucho peor. Sí, es que mi pregunta es, me estoy cuidando, o sea, intento cuidarme, pero tengo hambre, Entonces... Pero come los 3 platos que he dicho yo, ¿verdad? Primero, segundo y postre. Sí. ¿O ha empezado ya a dejar uno de ellos y a comer más de uno? A veces, claro. Malo. Hay que comer los 3 platos, como el resto de la familia, ¿de acuerdo? No, como el resto no, sí, porque no, come mucho más que yo. No, pero menos cantidad. He dicho que hay que comer los 3 platos, sí. ¿de acuerdo? Sí. Entonces, la cantidad usted tiene que calcular, el postre le tiene que entrar también, ¿vale? Luego pasaba que antes, al principio, cuando te operas, igual en contestación de esa señora, yo digo que es como un bebé. Empiezas con líquidos, luego un poco puré, luego vas aumentando, hasta, como dice usted, hasta los 3 platos. Es que aparte, por ejemplo, en el bypass hay muchas suturas, hay muchos cosidos, Entonces, al principio, si uno mete sólidos, hasta se pueden hacer fugas, ¿de acuerdo? O sea que el meter los líquidos poco a poco es porque es lo que estamos diciendo. Al segundo día damos de tomar, pero cuidado, hace 10 años al paciente se le tardaría una semana en alimentarle y ahora al día siguiente de hacerle un grapado nos fiamos de las máquinas y les damos de tomar. Entonces tiene que ser líquidos, no pueden ser alubias, ¿vale? Sí, tenemos una pregunta aquí, luego traía atrás. Pregunte. Es que yo me planteo a nivel personal problemas colaterales, ¿no? O principales. El tema de la ansiedad, la voluntad, el placer de comer y todos los demás, claro. Supongo que te operas y ya notas una disminución de esos placeres. De ese monazo, ¿no? Como el que te crean cuando te operan del colon, los 5 días allí con líquidos, que me cago en la leche. No hay nada que te reprima la necesidad de comer y que tienes que estar sin comer, ¿no? Al principio no creo que sea tanto esa sensación de ganas, porque a uno no le apetece comer tanto, No, yo por lo menos por experiencia, no, la gente dice, bueno, no, al principio no, incluso vomita bastante y porque quería comer un poquito más. Luego con el tiempo, pues quizás decía, me acuerdo de aquel chuletón que me comí en Astigarraga.
Cuando ha comentado el doctor Morgoitio el equipo multidisciplinar, la nutricionista es importante. Eso, por ejemplo, cuando se forma un equipo parece que la nutricionista es para después de operar. No. La nutricionista le tiene que conocer a usted antes de operar, porque tiene que saber qué tipo de comedor es usted. Es diferente, yo no puedo decirlo, pero los hombres generalmente somos más grandes comedores. En cambio, las mujeres en general son más picoteadoras y más comedoras de dulces. Entonces, la técnica a realizar también es diferente, pero a usted hay que cambiarle esa mentalidad, porque después de esta operación no puede ir a una sidrería, por ejemplo, porque no puede comer, ¿entiende? Entonces, hay que pensarse mucho antes de la operación. Evidentemente se refiere a las primeras semanas, luego ya podrá ir a la sidrería. No. Y también ellos hablan en el apoyo psicológico o psiquiátrico también se contempla en ese equipo. No, pero el bajar peso realmente da una gran satisfacción. Sí. Sí. Es la pregunta que quería hacer yo, que a ver, que dentro de su equipo también habrá pues gente que haga dietas y que, porque claro, ustedes son cirujanos, pero de dietas y eso pues... No, por eso es importante el equipo multidisciplinar. Pues eso, que sea un endocrino o algo. Sí, eso es fundamental. Para nosotros es muy fundamental el hecho, no solamente incluso la nutricionista, hasta incluso el ATS que recibe, el personal sanitario que está pensando en ustedes y luego cuando otra está. Cosa, enseñar a comer a la gente, ¿no? Claro. Tenemos muchos errores. Pues, sí, por eso aquí hay que hacer especial incidencia en el tema infantil. Sí. Gracias. Muy buenas. Oye, perdona. ¿Para ser operado hay que pertenecer a ese partido? Para ser... Pues es el nombre. Pues no. Esta es una técnica nueva que se parece mucho al nombre de un partido, pero bueno, ha estado muy bien para animar un poquito. Hemos puesto el pose porque se anuncia ahora otra clínica de San Sebastián que realiza esta técnica. Es una técnica endoscópica. Es reducir el tamaño del estómago dando puntos de sutura por dentro. O sea que venimos con los últimos avances. Del robot quirúrgico Da Vinci que está en Policlínica, ¿qué resultados está dando en cirugía digestiva mínimamente invasiva? Pues mira, a nivel, primero, estamos en cirugía bariátrica, ya se están publicando los primeros series bastante largas de, por ejemplo, Ismael ha publicado en Basurto, Vizcaya, ya una serie de cirugía bariátrica operado con Da Vinci, con robótica, y está muy satisfecho y muy contento. Bueno, es un mundo que también a veces cuesta, todo lo que es innovación a veces cuesta, aunque la robótica lleva ya tiempo, pero esto es un nuevo campo dentro de la cirugía bariátrica, entonces cuesta, pero va haciendo camino. Yo creo que tiene su sitio. ¿Hay una edad ideal para abordar este tipo de cirugía? Hombre, ¿Más hombres, más mujeres? Hombre, habitualmente se operan más mujeres. Sí. ¿Y edad ideal? Hombre, pues suele estar 40 años, 30, 40 años. Yo, es que antes me da, a veces cuando ves un chaval en la consulta con 17 años y ya te vienen para operar, es que da pena. Todavía le queda mucha vida por delante para pelear con toda su intervención. Oye, perdona, como habéis hablado del Da Vinci, ¿cuál es la diferencia entre la operación con Da Vinci y las antiguas operaciones en cuanto también a efectos adversos y posibles efectos secundarios que pueda tener una operación? El Da Vinci no es más que un robot. Entonces, un robot que, bueno, tenemos aquí unas imágenes. Un robot articulado con 5 o 6 brazos.
Entonces es otro instrumento que nos ayuda para el acceso en la laparoscopia. Nosotros, antes de que surgiera el Da Vinci, ya teníamos habilidad en la laparoscopia. Entonces el Da Vinci nos viene a ayudar sobre todo en cirugías que son en un punto en concreto. Es decir, ¿por qué ha tenido tanto éxito en la cirugía de la próstata? Porque la próstata, tenemos la vejiga, la próstata está en el cuello de la vejiga, rodeando la uretra, que es el conducto de la orina. Entonces, en un campo de 10 centímetros como mucho, se realiza la extirpación y hay que hacer una sutura. En la laparoscopia os he dicho que una de las dificultades para los cirujanos es la sutura. Entonces, es en la sutura donde han ganado con el Da Vinci terriblemente, porque el robot tiene muchísimo más movimiento que nuestras manos. En cambio, en la cirugía digestiva, nosotros, por ejemplo, imaginaros el bypass, no la gastrectomía en manga, pero el bypass. En el bypass hay que trabajar cerca del esófago, hay que trabajar en el intestino, hay que trabajar en diferentes sitios. El robot no nos sigue a nosotros. Nosotros cuando veis estas 5 o 6 incisiones, estamos 3 cirujanos cambiando de posición, cambiando de muchas maneras. El robot Da Vinci sirve para cuando es un punto en concreto, una hernia de hiato, etcétera, pero cuando hay que cambiar mucho de campo, cirugía del colon, por ejemplo, la cirugía del colon hay que cambiar de campo. El Da Vinci va por detrás nuestro. Quiero decir, la laparoscopia nosotros vamos por delante. Lo que pasa es que el Da Vinci seguirá evolucionando. Yo como anécdota suelo contar, hay un cirujano norteamericano, Alessio Pigacci, que trabaja en el colon y en el recto con el Da Vinci, pero tiene 3 dedos en cada mano. Y es un cirujano que con el robot se ha echado para adelante. Bueno, el Da Vinci tiene sus ventajas, es decir, en una consola, como si fuera una PlayStation, manejar unos instrumentales que con sus brazos trabajan en el cuerpo, tiene su ventaja. Pero la laparoscopia está paralela a ella, está pareja. Ya hay cosas en las que va por delante y otras cosas en las que el Da Vinci tiene ventajas. He puesto el ejemplo de la próstata porque es el más claro. Es decir, hacer una sutura entre el cuello de la vejiga y la uretra, un conducto de 5 milímetros, 6 milímetros, y metido ahí abajo en la pelvis, hacerlo por laparoscopia pueden ser 2 horas. Y con el Da Vinci no sé si tardan 20 minutos en esa sutura. Y por ejemplo, en las hernias de hiato. En las hernias de hiato se puede aplicar el Da Vinci perfectamente, pero ahora le diré, si nosotros hacemos la hernia de hiato por laparoscopia, saltamos al Da Vinci, nos van a decir en la dirección que somos muy caros. España está intervenida. Si hablamos de cirugía metabólica, ¿estamos también hablando de las mismas técnicas que para la digestiva? Sí. Cuando hablamos de cirugía metabólica hablamos del síndrome metabólico. Y la cirugía metabólica, en principio, lo que busca es, por un lado, todo el sistema hormonal que hemos estado explicando ahí funcione de tal forma que podamos solucionar los problemas metabólicos del paciente, que son el perfil lipídico, el perfil glucémico, alteraciones cardiovasculares. Principalmente la cirugía metabólica va encaminada a esos 3 procesos. ¿Lo solucionaríamos, por ejemplo, con la técnica manga? Sí. Sí. La diabetes concretamente en un 80%, más o menos. En el tema estaba diciendo, el colesterol un 60% y la hipertensión arterial suele costar un poco más, puede estar, dependiendo de la edad del paciente, en un 50%. Si no hay ninguna pregunta más, les quiero leer, ya que el doctor Enrique Navascués no nos acompaña hoy, una frase de él que les va a dar una pista. Él dice: no es un camino fácil, pero la cirugía hoy presenta muy buenos resultados para estos pacientes que han fracasado ya con otros tratamientos, que llegan a nuestras consultas desalentados, desesperados. La pérdida de peso puede llegar al 50% en el primer año y con el apoyo de la dietista y el psicólogo, la mejora es notoria. Eso sí, nos dice el doctor Enrique Navascués, después de operarse hay que educarles dietéticamente y educar también sus hábitos de vida, pero a la vista de los resultados les suele merecer la pena. Espero que esto les sirva para hacerse una idea de que a la cirugía la obesidad no es una broma, no es solo una cuestión de estética, pero que existen soluciones y que si el propio paciente se compromete,
pues los médicos pueden ayudarle. Muchas gracias y si no hay más preguntas nos volvemos a ver en el próximo aula. Buenas tardes.